Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas en el mundo del entretenimiento, un verdadero bombazo, diría yo. Y es que ¿quién hubiera imaginado que Kerem respondería a Ande y, sobre todo, de la manera en que lo hizo? De verdad, nadie lo vio venir. Prepárense porque vamos a desgranar toda esta historia, los detalles jugosos, las reacciones y lo que esto podría significar. Si eres fan de estas personalidades o simplemente te encanta el drama detrás de las cámaras, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos en todo esto, te recuerdo que si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no te pierdes nada de lo que subimos y créeme, tenemos mucho contenido interesante para compartir. Dicho esto, vamos a empezar. La tensión, la especulación, los murmullos, todo giraba en torno a la relación, o la supuesta relación, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde que trabajaron juntos en Senkalkam, la química entre ellos era innegable. En pantalla eran pura magia, y fuera de ella, los rumores no paraban. Sus seguidores, cariñosamente llamados Hanker, vivían pegados a cada aparición pública, a cada like en Instagram, a cada historia compartida. Cualquier indicio, por mínimo que fuera, se convertía en noticia. Y cuando anunciaron su separación, bueno, fue un golpe para muchos. El silencio de ambos, al menos públicamente y de manera directa, alimentó aún más las teorías. ¿Había habido problemas? ¿Por qué se separaron? ¿Seguirían siendo amigos? Preguntas que hasta hace muy poco parecían no tener respuesta. Y entonces sucedió. El silencio se rompió, pero de una forma que nadie anticipó. No fue una declaración conjunta ni un comunicado de prensa. Fue una respuesta directa, y en el contexto de un evento público, de Kerem a Hande. Para entender la magnitud de esto, hay que contextualizar un poco. Imaginen a Hande en una alfombra roja, o en una entrevista corta en un evento. La pregunta inevitablemente cae sobre su relación pasada con Kerem. Normalmente la respuesta es diplomática, a veces evasiva, otras veces un simple fue una etapa bonita, o un nos deseamos lo mejor. Pero esta vez la pregunta fue planteada de una manera que invitaba a una respuesta más personal, quizás recordando algún momento específico, o sobre cómo veían su futuro por separado. Y Hande, quizá un poco sorprendida por la formulación de la pregunta, o simplemente sintiéndose cómoda para abrirse un poco, mencionó algo sobre Kerem. Algo que para ella era un recuerdo positivo, una anécdota o una reflexión sobre su tiempo juntos. Aquí es donde entra Kerem. No estaba presente en ese mismo instante, pero la noticia de lo que Hande dijo seguramente le llegó rápido. Y en lugar de dejarlo pasar, o de enviar una respuesta indirecta a través de amigos en común o redes sociales, Kerem decidió responder. Y no solo responder, sino hacerlo en público, en una situación donde todos los ojos estarían puestos en él. El escenario ideal para que esto ocurriera fue, quizás, otro evento, otra alfombra roja, otra entrevista. Y cuando le hicieron una pregunta similar, o directamente sobre lo que Hande había comentado, Kerem sonrió. Una sonrisa que, según quienes estuvieron allí y quienes vieron las imágenes, lo decía todo. Y su respuesta, ahí estaba la sorpresa. No fue una respuesta genérica. No fue un sí, nos llevamos bien. Fue algo más. Quizás mencionó algo específico que Hande había dicho y le dio su propia perspectiva, o añadió un detalle que cambiaba el matiz de lo que ella había comunicado. O tal vez su respuesta fue una confirmación de algo que Hande había insinuado, pero que él nunca había validado explícitamente. La clave de por qué nadie lo vio venir no fue solo el hecho de que respondiera, sino la naturaleza de su respuesta. Fue genuina, fue directa y fue, en cierto modo, un reconocimiento público de su pasado compartido de una manera que iba más allá de lo meramente profesional. Las reacciones fueron inmediatas. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y, por supuesto, teorías. Algunos lo vieron como una señal de que todavía hay cariño, respeto, o incluso una posible reconciliación. Otros lo interpretaron como una forma madura de cerrar un ciclo, de validar las experiencias vividas y demostrar al mundo que, a pesar de la separación, el respeto y la admiración mutua prevalecen. La prensa, claro está, se abalanzó sobre la noticia, analizando cada palabra, cada gesto de Kerem.
Los titulares, como el que da título a este vídeo, surgieron como hongos después de la lluvia. Kerem responde a Hande y nadie lo vio venir. ¿Qué hizo que esta respuesta fuera tan impactante? Primero, la expectativa. Después de un tiempo de silencio, la gente estaba acostumbrada a que las preguntas sobre su relación fueran respondidas con evasivas. Cuando Hande quizás dio una apertura, y Kerem la aprovechó con una respuesta contundente, rompió ese patrón. Segundo, la autenticidad. Parecía que Kerem estaba hablando desde el corazón, sin guión, sin poses. Esta honestidad es lo que resuena con la audiencia. Tercero, el misterio. Si bien la respuesta aclaró algunas cosas, también pudo haber abierto nuevas preguntas. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Hay algo más allá de las palabras? Pensemos en las implicaciones. Para los fans de la pareja, esto reaviva la esperanza. Para aquellos que valoran las relaciones sanas y maduras, es un ejemplo de cómo manejar una separación pública. Y para la industria del entretenimiento, demuestra que las personalidades públicas también son personas, con sentimientos y con la capacidad de comunicarse de manera abierta, aunque eso sea inesperado. La forma en que Kerem eligió responder también dice mucho sobre su personalidad, directo, sin miedo a mostrar sus emociones o a validar experiencias pasadas. Y es que cuando dos personas comparten una conexión tan intensa como la que se percibía entre Kerem y Hande, es natural que el público sienta curiosidad y, en muchos casos, desilusión cuando las cosas terminan. Pero este tipo de respuestas, a pesar de la separación, nos recuerdan que las historias no siempre terminan de forma abrupta o negativa. A veces simplemente evolucionan, y la forma en que se manejan esas evoluciones es lo que realmente importa y lo que queda grabado en la memoria colectiva. La respuesta de Kerem no fue solo una declaración, fue un momento. Un momento que capturó la atención, generó debate y sobre todo, nos dejó pensando en la complejidad de las relaciones, incluso en el ojo público. Para mí lo más fascinante de todo esto es la espontaneidad. En un mundo donde todo está tan medido, donde cada declaración es escrutada al milímetro, que alguien se permita ser tan genuino, tan humano, es refrescante. Hande dijo algo que resonó con ella, y Kerem, en lugar de esconderse o evadir, decidió responder de una manera que honraba esa conexión pasada. Es un recordatorio de que al final del día, todos somos humanos intentando navegar por nuestras vidas y nuestras relaciones, y a veces, las respuestas más inesperadas son las más significativas. Así que en resumen, lo que hemos visto es un cambio de juego en la forma en que las relaciones pasadas de celebridades se manejan públicamente. Hande dio una pincelada, y Kerem, con su respuesta inesperada y genuina, pintó un cuadro completamente nuevo. Fue un momento de honestidad, de valentía y de madurez que ha dejado a todos hablando. Y sinceramente me encanta ver este tipo de interacciones porque nos recuerdan que detrás de las cámaras, de las redes sociales y de los titulares, hay personas reales. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis, por escuchar mis pensamientos sobre este tema tan interesante. Espero de verdad que hayan disfrutado del vídeo y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué pensaron de la respuesta de Kerem? ¿Creen que esto significa algo más, o simplemente es un gesto de respeto? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este contenido y quieren ver más vídeos como este, no se olviden de darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también puedan estar interesados en esta historia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Cada nuevo suscriptor nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.